No le dijimos que íbamos a empezar a ver la unidad 2, ¿cierto? No, profe. Al menos yo no lo recuerdo. Es una pena porque es una unidad muy particular. Bueno, todas son particulares, todas tienen importancia, porque todas afectan nuestra vida. Es lo que deben ustedes pensar respecto de esta materia. Si ustedes no saben que el límite de la función 1 más 1 sobre x elevado a la x, para x que tiende a infinito, es igual al e 2,7178, la base de los logaritmos neperianos, van a poder dormir tranquilos lo mismo. El drama es que si les quieren cobrar algo que no corresponde, pero aparentan tener pruebas de esa deuda, ahí van a tener conflictos emocionales. Y eso es mucho más incómodo. Por eso la importancia del derecho, que es lo que rige todas nuestras vidas. No, no la rige, no la regula la vida. No se confundan. El derecho es un gran esfuerzo de la humanidad por tratar de fijar reglas de juego común que medianamente nos permitan la convivencia social. Los seres humanos somos muy complejos. Entonces, a medida que se fue comprendiendo, saliendo de la naturalidad animal, que era entender la conflictividad, pasamos a comprender que había interferencias intersubjetivas. O sea, esto significa que nuestras esferas existenciales, sobre todo las compuestas de intereses personales, se confunden con la de los demás y chocan porque tenemos intereses distintos. ¿eh? Todavía en gran medida somos animalitos de la naturaleza. Aristóteles decía que el hombre era un animal racional. En realidad se equivocó. Extraordinario el pensamiento aristotélico para la época en que se desarrolló, sobre todo en la metafísica, o sea, la filosofía que hoy resta, es residual. Pero nosotros no somos animales racionales, somos animales emocionales. Emocionales. Que si reducimos nuestro ímpetu emocional y nos predisponemos a pensar, solamente en esos instantes vamos a lograr lo que comprendemos como racionalidad. Pero habitualmente nuestro pensamiento es siempre emocional. Aunque no lo crean, es capricho. Capricho. Si, si la concepción actual del espíritu humano es una conformación de inteligencia y voluntad, casi todos los criminales que están presos, sobre todo los criminales fracasados, ¿no es cierto? Pues los criminales exitosos no están presos. La falla que presentan no es de inteligencia, hay presos pero muy inteligentes. La falla que presentan es la voluntad. Y la voluntad, si bien se puede conducir a través de la racionalización, básicamente es un efecto de la emoción. Sé que les va a costar entenderlo porque todos queremos tener la máxima opinión de nosotros mismos, pero por más que sea así, somos seres emocionales. Si hacemos un gran esfuerzo, vamos a Profe, hacerlo. ¿Sí? hay gente que está esperando en la sala de espera. Ay, discúlpenme. ¿La puede desactivar? Hay un cartelito abajo donde dice, ¿Sí? dice de compartir pantalla seguridad, deshabilitar sala de espera. Compartir, a ver, A la espérate. izquierda de compartir pantalla hay un cartelito que dice seguridad, ¿puede ser? Sí. Apriete ahí y creo que dice una de las opciones, deshabilitar sala de espera.
Habilitar, dice habilitar, la desmarque entonces. Claro. Ahí está. Ahí van a poder estar entrando todos. Por lo menos no se ve a alguien que no Sí, haya y entrado. no hay que pedir permiso para entrar. Ah, perfecto, perfecto. Espero acordarme para la próxima vez. Y otra cosa que tienen que aprender, todo este aprendizaje es a través de la reflexión, nuestra materia es todo a través de las palabras. Se ha intentado estructurar el derecho en base a fórmulas, pero ha sido siempre un fracaso. Si les interesa el tema, alguna vez a von Wright, un alemán, van a ver cómo intentó estructurar el derecho a través de fórmulas y no lo logró. La conducta humana es muy compleja. Lo que les iba a decir, y cuando logramos construir la racionalidad, o sea, controlamos la emoción, pero construimos la racionalidad no tiene límites y puede ser muy autodestructiva, muy autodestructiva. Entonces el hombre comprendió que su adaptación a la realidad no era solo a través de la racionalidad, que es muy necesaria, por cierto, sino a través de la razonabilidad. Fíjense que un concepto de razonabilidad ustedes no lo podrían aplicar a las matemáticas. Sin embargo, la lógica, matemática es parte de la lógica, no logra mayor conceptualización que apreciarla como la construcción conveniente de conceptos. O sea, el mecanismo para aprender a pensar correctamente. Pero cuando ustedes construyen silogismos que les permitan pensar lógicamente, pueden llegar a las barbaridades más grandes del mundo, pueden ser grandes mentiras, o sea que tampoco por ahí hay un control de lo que pensamos como seres humanos. Por lo tanto, acuérdense siempre que la razonabilidad es lo que nos permite vincularnos con la realidad, no la racionalidad. Bueno, esa es una lección de reflexión, porque todo esto es reflexión. Una de las cosas que más llamaba la atención siempre cuando los estudiantes de derecho se ponen a estudiar derecho, es por qué las personas cumplen el derecho, por qué lo acatan, por qué lo cumplen. Estamos hablando de grandes masas de cumplimiento, o sea, de abrumadoramente mayoritaria cantidad de sujetos considerados. En realidad no es que lo cumplan, es que el derecho es mínimo. El derecho regula las conductas mínimas debidas. Y el ser humano, en su estado normal, tiene y asume conductas muy superiores al derecho, mucho mejor que el derecho. Si alguien se encuentra algo de valor en la calle, se llama res nullo en latín, o sea, cosa sin dueño, está automáticamente autorizado a apropiársela y a que pase a ser de su posesión, que pase a pertenecer a su patrimonio, el tema que vamos a ver. Sin embargo, mucha gente que ha podido identificar o avisar que ha encontrado algo, ha tratado de buscar al dueño real y lo ha devuelto. No es conveniente si les pasa algo así que lo lleven a la comisaría porque ahí nadie devuelve nada a nadie. Así que olvídense de que la función policial es perfecta. Tiene tantos vicios como todos los seres humanos. Es más, cuando se fueron creando las primeras policías, o sea, la función policial, ¿cierto? Tanto en el mundo como en la misma Argentina, los primeros policías eran presidiarios. Eran presos que habían cumplido sus condenas y estaban dispuestos a estar en orden con el ley y con todo ese sistema. Eso eran los policías, fíjense.
Y eso es debido a que quienes eligen el delito como forma de vida realmente llegan a un descontrol tal que probablemente nosotros no estuviéramos en condiciones para neutralizarlos. Tiene que ser otro igual que ellos el que los neutralice. O sea, no es una cuestión de educación, hay que neutralizarlo con la fuerza. Bueno, pero vamos a empezar a ver la unidad 2. Patrimonio. Patrimonio es el conjunto de bienes de una persona. Lo de todos. Entonces así se hace como más ágil la reunión. Bueno, esa era mi idea de la reunión. Informarles de qué temas, por ejemplo, para mí era importante. Informarles los contenidos, informarle lo de las reuniones virtuales, que ya el horario ya todo el mundo lo sabe, o sea que eso ya estaría de más, pero sí informarles qué se va a hacer en las reuniones virtuales, por qué es importante que participen en las reuniones virtuales, que es importante que avisen cuando... Parece que hemos tenido una interferencia. Por el motivo que sea. De una persona llamada Camila Oloco. ¿La escucharon? Sí, perdón, profe, no sé qué toque. Ahí está. Ajá. Bueno, entonces seguimos con lo nuestro. El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona. Y es muy importante. Aún el menesteroso que esté sentado al lado de la cañada cubierto con un cartón tiene patrimonio. Patrimonio es su ropa, sus bienes, sus cosas. Ese es su patrimonio. Y Billy Gates también tiene patrimonio. Un patrimonio más grande que el de indigente que está en la cañada. O sea, el patrimonio es el conjunto de bienes que tenemos. Esos bienes pueden ser materiales o inmateriales. Piensen en un nombre comercial, que es una inmaterialidad, y sin embargo tiene un valor extraordinario en el mercado. ¿A quién de ustedes no le gustaría haber asegurado cuando salieron los nombres de los emails o los nombres de las... ay, ¿cómo se dicen estas cosas, de estas pantallas, de estas publicidades? Haber inscrito primero el nombre de Coca-Cola. Hoy se lo habían comprado en una punta de centenares de millones de dólares. Fíjense. Pero bueno, uno no se averiguó. O lo hicieron ellos más rápido que uno. Entonces, el patrimonio es el conjunto de bienes. ¿Y por qué es importante contemplar el conjunto de bienes de las personas? Porque se dice el derecho, no está en el código esta frase, es más bien un principio general del derecho. Les explico rápido, la codificación y las leyes son aquellos actos de voluntad que terminan resultando de la actividad de los legisladores. Pero por encima de eso hay principios generales del derecho que en general han sido válidos casi siempre en casi todo el mundo. No todos los principios. Hay países que tienen principios que nosotros no son aplicables, mientras que hay otros que sí. Entonces hay un principio que nos viene del derecho romano. Acuérdense que nuestro derecho es básicamente romanista, sobre todo el derecho civil y comercial. Que dice el patrimonio es prenda común de los acreedores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hay un deudor que no puede o no quiere cancelar su obligación, o sea, pagarla, entonces el acreedor tiene derecho a disponer de su patrimonio. Esta disposición no es unilateral ni es personal, tiene todo un procedimiento. Primero se necesita una sentencia judicial que así lo disponga, luego preventivamente antes se embargan los bienes. Embargar quiere decir indisponerlos jurídicamente, o sea, que no los pueden transferir, que no les pueden cambiar la propietariedad. Que es lo que hace mucha gente que se insolventa. El embargo se inscribe incluso en el registro de la propiedad, porque ahí también se inscriben las medidas cautelares.
Entonces, embargado un bien, por lo general se busca embargar bienes registrables, porque hay muchos bienes que no son registrables, no están en los registros, pero a pesar de tener mucho valor, como puede ser un cuadro, pero no están registrados. Hay cuadros que sí están registrados. Entonces, porque para perseguirlo, la persecución es formal, no sustancial, es formal. ¿Formal qué quiere decir? En derecho, estas son las cosas que vienen de la filosofía. Ustedes saben que existe forma y sustancia. La sustancia, las esencias de las cosas, que muchas veces no son inaccesibles, no las podemos terminar de comprender, pero sí acercarnos a la comprensión, se manejan, me avisan que en 10 minutos va a terminar la reunión y cuando termine nos vamos a reenganchar, ¿saben? Se maneja la autorización del juez al embargo lleva a que las cosas no sean entregadas al acreedor. No se cobra con la cosa, se cobra en la cosa, se dice. Eso va a salir a un remate, a una subasta pública, judicial, supervisada por el sistema judicial, y con el dinero que se obtenga, después de pagar las comisiones del rematador, después de pagar los gastos del juicio, o sea, los gastos que haya ahí, que deben ser honorarios de abogado y cualquier otro gasto, el restante, el residuo dinerario, con eso se va a ir a pagar la deuda. Y si no alcanza, va a ir a cuenta de la deuda, disponible por el tribunal para el acreedor. Y si no alcanza, habrá que ir a buscar otro bien. Conclusión práctica de la vida. Cuando hagan negocios casi siempre con personas solventes. O sea, personas que tengan patrimonio, pero personas que sean serias operativamente. Porque si ustedes hacen un negocio con un insolvente o con alguien que no tiene patrimonio, hay gente muy malamente despierta en la vida y pone todos sus bienes a nombre de otro, de los padres, de los hijos. Pero siguen manejándolo porque en realidad son de ellos. Y los familiares no les desconocen eso. No se vinculen o no generen deudas hacia ustedes como acreedores de personas insolventes, que no tengan patrimonio, que no tengan bienes con que respondan. Porque aún pudiendo embargarse los bienes muebles de una casa de familia, no todos los bienes son embargables. Siempre se considera no embargable, está en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Siempre se considera no embargable aquello que es necesario para la vida habitual de una persona promedio. O sea, una mesa y silla, un televisor, una heladera, la cama, las frazadas, los cubiertos, eso no lo van a poder embargar. Ahora, si tiene 2 televisores, uno de los televisores sí se lo van a poder embargar. Pero los dos no. Esos son los límites que presenta esta forma de cobranza. Son muy desagradables. Por lo general, cuídense siempre de no tener deudores insolventes porque van a ir a juicio, lo van a demandar, van a ganar todo el juicio, pero no van a poder cobrar nada porque no tiene bienes, ¿se dan cuenta? Y en ese caso van a tener ustedes que afrontar los honorarios de su propio abogado, por ejemplo. A pesar de que no van a cobrar nunca, van a tener más gastos todavía. Entonces, su deudor siempre tiene que tener patrimonio. Si no, no tiene sentido. A ver qué hay por acá. Lean el apunte, además está de decirlo, ¿no? Derecho de propiedad.
Les voy a explicar rápido algo que habrán oído hablar, habrán escuchado de la transferencia a los hijos o a aquellas personas que uno quiere de la nuda propiedad. Seguramente lo han escuchado. Vamos a responder algo primero. ¿Qué son los derechos? ¿Qué significa que yo tengo derecho a? ¿Qué es un derecho? Los derechos son facultades, nunca se olvide de eso. Son facultades, o sea, posibilidades de conducta, consideradas legítimamente por la ley y tuteladas por el orden público. Entonces, el derecho de dominio, que es el derecho más completo de todos, se divide, tiene en varias facultades. Las más importantes son ius utendi, que quiere decir derecho de uso de la cosa, ius fruendi, que quiere decir el derecho a obtener frutos de la cosa, y el ius abutendi, que es el derecho a la disponibilidad jurídica de la cosa, o sea, transferirla legalmente. Bien, ahora está llegando la profesora y ella les va a explicar mejor que yo. Profe, disculpen. Sí, sí. Antes que arranque con el tema de derecho, en el caso de patrimonio, esas empresas que se dan a la quiebra, pero que en realidad no están en quiebra como para no pagar ciertas cosas, he escuchado varias veces que hacen eso. Sí, sí, sí. Yo no creo, no creo en la fundan inocentemente. O sea, como dice la ley de quiebra, que si el pasivo supera al activo, entonces no pueden responder a sus deudas y quiebran. Yo creo que es un método estafatorio, yo lo dije cuando estudiaba Derecho a mi profesor, que era miembro del Superior Tribunal de Justicia, Córdoba, y realmente no lo supo responder. En realidad, lo que no supo responder es que no sabemos de qué otra forma resolver estas cosas. Las quiebras en el mundo real, según la ley de quiebra, ocurren por las vicisitudes económicas de la comercialización. En el mundo real las quiebras se preparan. Por eso existe el periodo de sospecha, que es volver hasta 2 años atrás, y cualquier transferencia de un bien que haya ocurrido retorna al patrimonio del quebrado. Entonces las quiebras se preparan, consisten en acumular mucho crédito, que la gente les dé bienes, sean tanto en dinero como en mercadería, y van organizando la despatrimonialización. Llega un punto donde no pueden responder y entonces se presentan en quiebra. Ahora hay todo un procedimiento. Pero las dos etapas grandes son concurso de acreedores y quiebra directamente. El concurso de acreedores tiene por finalidad reunir a todos los acreedores de este deudor y llegar a un acuerdo de con cuánto dinero se conforman para que se les pague y se cancele la deuda. Es también un proceso para mí estafatorio porque es un condicionamiento muy frustrante que si ustedes prestaron 1.000 pesos, les vengan y les digan, mira, no tengo para devolverte más que 50 pesos. ¿Te gusta o no te gusta? Porque si me voy a la quiebra no vas a cobrar ni los 50 pesos. Entonces, son mecanismos. La ley de quiebra previene las quiebras estafatorias, pero también son muy tolerantes. Este es un mecanismo que viene ya desde el siglo XVI, del siglo XV antes, donde los banqueros italianos, Venecia, Génova, Milán, todos, prestaban el dinero sentados en un banco de madera que tenían en las plazas públicas. Se sentaban y ahí prestaban el dinero a los acreedores. Y cuando el banquero, y también recibían depósitos de la gente, ¿se dan cuenta? Es lo que hace el banco habitualmente. Y cuando el banquero no podía restituir ese dinero a los clientes que les habían dado de la plata para que la prestaron y obtener así el beneficio de los intereses, entonces rompían el banco, lo quebraban.
Y ahí viene el término bancarrota. ¿Se dan cuenta? La bancarrota es sinónimo de haberse fundido, de estar en quiebra. Hoy le llamamos el procedimiento de quiebra. Pero es cierto, lamentablemente, lo usan mucho para estafas. Por eso, en derecho se dice que quienes quiebran son las empresas, los emprendimientos, no los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa, mientras está el proceso de quiebra, están en Cuba ahí tomando sol y pasándola muy bien, no tienen problema. Profe, Sí. tengo entendido que cuando se embarga un bien, se embarga el domicilio, digamos, la casa del deudor, sería, ¿puede ser? Bueno, si el único bien que tiene es la vivienda del deudor, el juez va a aceptar que le embargue la vivienda del No, deudor. yo Sí. digo, o sea, si el deudor tiene la vivienda declarada en tal lugar. Domicilio, hay que averiguar dónde está, dónde vive. Hay una tarea ahí de investigación. ¿No han visto en las películas yankee cómo los estudios de abogados tienen investigadores? Que van, que hacen todo ese trabajo. Bueno, nosotros no lo tenemos, esto lo hace el mismo abogado, se buscan los domicilios. Y si en última instancia no fuera posible ubicarlo, reconocerlo, entonces se notifica al domicilio que figura en el último padrón electoral. ¿Se dan cuenta? Y entonces ya se lo considera notificado. Pero en realidad hay una tarea de persecución. Hay gente que se ha ido del país y ha podido, para evitar pagar deudas. Se van también por otros problemas de familia y cosas por el estilo. Pero siempre hay que tener, de paso apréndanlo. Las personas con domicilio real, se dice, donde se tiene la residencia, son personas un poco más confiables, un elemento guía que lo hace más confiable para vincularse con él, para interactuar con él mercantilmente. ¿Por qué? Porque las personas que empiezan con que no, en este momento no tengo un domicilio, estoy viviendo con mi madre, o estoy viviendo con mi hermana, esos son todos estafadores en potencia, porque saben que el no tener domicilio va a ser imposible notificarles y mientras no estén notificados, todavía no empiezan a asumir las responsabilidades que les corresponde dentro del sistema judicial. La ley es muy formal y tiene que cumplir pasos y cumplir requisitos. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias.
Bueno, ¿algún otro tiene más preguntas? Yo, profe. Sí. Pues tengo una consulta. En el caso de yo tener una sociedad con otra persona, tengo entendido que de todos mis bienes puedo aportar ciertos bienes a la empresa como sociedad. Y si yo y mi socio, por ejemplo, estafamos a cierta persona y con los bienes que yo tengo dentro de la sociedad no alcanza, no me pueden tocar los bienes que no tengo como registrados en la sociedad. ¿Es así? No sé si se Es entendió. correcto. Es correcto. Solamente a una sociedad se le puede embargar y ejecutar el patrimonio social, que es el conjunto de bienes que han aportado los socios. Hay que ver los tipos de sociedad, hay que ver las particularidades. Pero eso siempre que sea en un contexto de quiebra y de ejecución, que no haya fraude. Si es una quiebra fraudulenta, o sea, les prueban que se preparó muy bien y se sabe o se sospecha que se tiene otros bienes, entonces aparece la figura del traspaso de la personalidad jurídica de la sociedad, porque la sociedad está funcionando con otra personalidad jurídica que es diferente a la de los socios. Se llaman personas ideales o colectivas. Entonces pueden ir sobre los bienes particulares, si se acredita que hay fraude. Bien, y bueno, y si, salvo que en ese caso uno ponga todos los bienes que les quedan a nombre de los hijos de los padres y ahí no hay forma, digamos. Ahí no hay forma, eso es lo que se llama insolventarse. Bueno, está muy mal hecho el sistema entonces. Está pésimo, está pésimo. O sea, si yo no quería discutir con mi profesor de quiebras hace muchos años porque eh, hay cosas peores todavía, cosas sin sentido. Por ejemplo, si se le encuentra bienes a un quebrado y se los ejecuta y se pagan cosas rarísimas, pero se pagan todas las deudas del quebrado y hay un resto, lo razonable es que esos restos sean del quebrado, ¿se dan cuenta? No, pasan a poder del Estado. Fíjense lo que dice la ley. ¿Podría aceptar que hay gente esperando afuera? Sí, sí, discúlpenme, lo que pasa es que no admitir todos. Ahí está. Gracias, profe. Por favor, pregunten todo lo que quieran. Cambiando La de tema pedagogía. que no es de empresa. Sí. Cuando yo tengo una propiedad que la puedo tener a la venta, o la puedo tener desocupado y me lo usurpan, ¿qué vías legales hay? ¿Y qué se puede hoy en día con todo esto que hay reformas? Porque en Buenos Aires usurpan tierras y uno no los puede sacar. Han largado una ley que hasta septiembre no se los puede sacar, pero después de septiembre sí. Acuérdense que la prescripción hoy es de 5 años y además en el caso de, le llamamos usurpación, pero la usurpación es una figura penal. Llámenle más, van a estar más cerca de la posesión, que es una figura civil, que requiere 20 años, en que sea pública, pacífica, continua, no interrumpida y sin contradictor alguno, para poder aspirar a usucapiarla. Si no, va a tener que defenderla siempre como una posesión ya establecida porque ha cumplido los requisitos. Pero no nos metamos en eso. Pasa lo siguiente, como nos ha alargado una ley y no se puede, están desalojando a algunas personas, no nos confundamos, porque la usurpación es una actitud delictiva, es penal, pero tienen que proceder dentro de los 3 primeros meses. Han largado una ley que hasta fines de septiembre no se puede desalojar a nadie, ni aún a un inquilino que no pague, ¿se dan cuenta? Es como consecuencia de este asunto de la cuarentena, que tratan de paliar las circunstancias muy adversas en que pueden encontrarse algunas personas. Ustedes saben que este es un país donde hacen falta más o menos, ya debemos estar en 7 u 8 millones de viviendas, y bueno, nada, con las leyes estúpidas de educación que hacen, ningún capitalista va a construir viviendas para alquilar, porque pasan estas cosas que ya vienen desde una época de un señor que se llamaba Juan Domingo Perón. ¿Han oído hablar de él? No, bien. Tendrían que leer un poco para saber por qué vienen desde tan atrás las cosas.
de todos estos gobiernos que no son peronistas, pero se tildan de peronistas, de progresistas, que creen que el secreto de gobernar es estar regalando cosas y no que el hombre las logre en base a su esfuerzo personal, largan leyes que hacen que los bienes no estén seguros, ¿se dan cuenta? Y generan trastorno. Por eso es que si ustedes se ponen a ver, nadie, en otros países, en Chile, los va a sacar la policía si no pagan el alquiler. En España, en Europa en general, sobran viviendas para alquilar, pero porque las leyes protegen la propiedad privada. Mientras que acá no, acá con todos estos resabios de... Pues no son resabios, pero comunistas. Fíjense que el comunismo se ha cambiado en el mundo. El comunismo en el manejo de bienes materiales es prácticamente capitalista. No vayan a creer que Castro y los hijos de Castro en Cuba murieron en la miseria. No, no, no. No es así, ¿no? ¿Respondió a la pregunta? Sí, profe. Algo que deben tener... Ahí te contesto. Algo que deben tener en cuenta es que la pedagogía universitaria cambió hace unos 25 años y los que tenían la responsabilidad del cambio no se animaron a hacerlo el cambio por costumbres, por hábitos, por temor, por miedo, por una serie de variables. Y continuaron, está mal, porque toda la pedagogía en el mundo es distinta. Continuaron con esto que estoy haciendo yo ahora, que se llamaría clase magistral, que es explicar temas. Pero ustedes imagínense que ya no se puede explicar temas, con el poco tiempo que tenemos, materias cuatrimestrales. Entonces, la pedagogía que corresponde aplicar es, se les indica los textos de los cuales ustedes leen y estudian, y después nos vinculamos interactivamente, ya sea con este sistema o en clase, y ustedes hacen preguntas de todas aquellas cosas que no han entendido. La razón de ser es que, ¿para qué estar explicando lo que entienden? ¿Se dan cuenta? Es una pérdida de tiempo para todos. Nosotros le costamos mucha plata a la gente, como profesor y ustedes como alumnos, al poder acceder a la infraestructura universitaria para formarlos y prepararlos. Entonces, ese dinero hay que hacerlo rendir. Entonces, ¿para qué estar explicando cosas que entienden? Cuando uno desarrolla un tema, lo que hace, no sabe qué van a entender o qué no van a entender. Si ustedes los han leído antes en una bibliografía, por eso yo les hice los apuntes, entonces viene y dice, no sé qué quiere decir con tal cosa, ¿qué pasa con esto otro? ¿Por qué tal palabra? A veces hay terminologías técnicas de cada actividad. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Bueno, y de esa forma se evacuaron. Ganaron el tiempo de haber leído lo que entendían, y lo que no entendían están los profesores para evacuar las consultas. Ojalá lográramos eso. Lo que pasa es que cuando tenemos clases presenciales y estamos con los alumnos y no leen, porque no leen, no sé por qué tienen bronca la lectura, entonces no hacen preguntas porque no tienen las dudas que les hubiera surgido si hubieran hecho preguntas. Imagínense ustedes que con este sistema, ustedes son 189 más los invitados, debemos estar hablando de no menos de 200 alumnos, 200 estudiantes, y están conectados 71, que ni siquiera sé si están atrás de las cosas, ¿no es cierto? No sé cuántos hay. No quiero ponerles la obligación de que no parezca si no están conectados visualmente. Yo estoy hablando de una serie de fotografías, no a personas acá. Y eso es horrible, pero bueno, es lo que se da en un momento dado y además ustedes, ¿quién cree que van a estar en mi lugar acá a 10, 12, 15, 20 años? Ustedes. Porque ahora ni se les pasa por la cabeza, pero después van a ser profesores. Después tienen que empezar a preparar y enseñar a la generación venidera de ingenieros. Pero bueno, dejémoslo ahí. Lo que no se aprende por las buenas se aprende por las malas. Así que... Bien, les estaba explicando el dominio con motivo de que los derechos son facultades. O sea, estamos habilitados a determinadas cosas. En el dominio, los temas importantes eran el derecho al uso de la cosa, el derecho a obtener frutos de la cosa,
y el derecho a disponerla jurídicamente. Jurídicamente quiere decir poder transferirla, lo que los escribanos le llaman enajenación, enajenar, que viene del latín que quiere decir trasladar en cabeza ajena las facultades y los derechos. Pero también hay otros derechos en el dominio. Está el ius persequendi, o sea, el derecho a perseguir la cosa de mano de quien estuviera, el ius preferendi, o sea, aquel que es primero en el tiempo con el derecho, es primero en el derecho. Bueno, hay otros más. Pero los tres más importantes son estos que les explicaba yo. Obtener los frutos para que se den cuenta de una vivienda, de un bien registrable tipo vivienda, es alquilarla. ¿Se dan cuenta? Eso es obtener los frutos. También es obtener los frutos, directamente cortar las manzanas del árbol si tienen árbol. Pero se llaman frutos civiles, y los otros se llaman frutos naturales. Ustedes van a observar que muchos padres le transfieren a los hijos, por quien ellos quieran, porque no siempre tienen hijos, algo que se llama la nuda propiedad. La propiedad desnuda. ¿Qué quiere decir? Nuda en italiano. La nuda propiedad quiere decir que es la facultad de disponer de la cosa, pero no el derecho a obtener el uso y los frutos. Eso que juntos se llama usufructo, se lo reservan los padres, o se lo reserva el beneficiante, digamos. Entonces, uno le da a los hijos la nuda propiedad, y ellos son dueños de la cosa, de la casa, de la vivienda, pero no pueden usarla ni usufructuarla, salvo con permiso de los padres, ¿no es cierto? Ahora, no les conviene venderla porque les van a comprar, es un valor muy depreciado cuando no tienen la posibilidad de uso o de obtener los frutos. Los padres se reservan eso, y una vez que ya no están, entonces en el momento del fallecimiento, automáticamente se junta el usufructo con la nuda propiedad. Y los hijos pasan a ser los dueños totales con derechos de uso y de fruto. Después ya como lo resuelven entre ellos, depende de los bienes que haya, el derecho sucesorio, y no sería el derecho sucesorio porque en ese caso quedaría un cotonillo. Pero ya hay otras soluciones, parece. Acuérdense, sí. Pregunta. Disculpe, digamos entonces que el usufructo no es, uno no puede embargar un usufructo. No, el usufructo no es embargable, es un derecho entero, llamémoslo. Pero, cuidado, lo que sí es embargable son los frutos del usufructo. Supónganse que ustedes se reservan el usufructo de una edificación que tiene 10 escritorios. Y son deudores. La edificación la tiene un hijo suyo u otra persona en la nueva propiedad. O sea, ustedes no pueden transferirla, no pueden regalarla, no pueden hacer nada. Pero sí pueden usarla y obtener los frutos. Supóngase que tienen alquilado esos escritorios. Muy bien. Si ustedes son deudores y les prueban que los escritorios están alquilados, que no es difícil probarlo, si están alquilados en serio, entonces la renta esa, el fruto, ese sí es embargado. Pero no el usufructo es personalísimo. Esa no se puede mover. Directamente se junta con la nuda propiedad en caso de fallecimiento. Gracias, profe. ¿No? Está muy bien. Pregunten. Todo. Lamento no haberle dicho que leyeran patrimonio. Léanlo para la clase que Profe. viene, si quieren. Sí. ¿A partir de qué edad se puede transferir a los hijos estos bienes? Perdón, ¿cómo decís? ¿A partir de qué edad se pueden transferir estos los bienes? ¿A los 18, a los 21? No, ¿O a cualquier edad? Puede ser aún menores de edad. Ah. Claro, porque pueden tener los menores de edad, hasta los nasciturus, decían los romanos, hasta los por nacer pueden tener derechos. Fíjense, derechos que se van a consolidar si nacen con vida. Si no nacen con vida, no. Fíjense, era tan importante los derechos de los por nacer, que las coronas europeas, sobre todo antes, no ahora, después se civilizó un poco más, los partos de las reinas eran públicos. Estaba rodeada de gente cuando traía la criatura al mundo. Fíjense cómo era. ¿Saben por qué? Porque una cosa es que nazca con vida y otra cosa es que nazca sin vida. Una cosa es que nazca con vida y muera 15 minutos después, y otra cosa es que nazca con vida y viva siempre.
porque se producen los cambios en las reglas de transmisión de los derechos de la corona, ¿se dan cuenta? Hoy en día pasa eso, pero con los bienes patrimoniales. Un chico que nació y había muerto el padre y era una gran fortuna, nació, la fortuna le pasa automáticamente a él, pero si muere, vuelve a la madre, porque los padres y los hijos son herederos, mal llamados forzosos, son herederos, ¿cómo se dice? Legítimo, la legítima. Son herederos legitimarios. Así que, si el chico vive, bueno, la madre viva será la administradora. Si hay algún tipo de conflicto, el juez pondrá un administrador de los bienes, hasta que sea mayor de edad, donde ya los va a poder disponer totalmente. A veces los puede disponer a algunos bienes antes. Entonces, no cualquiera puede recibir la nuda propiedad. Lo que no tendría sentido es darle el usufructo. Pero supónganse un padre que le pasó la nuda propiedad al hijo y media hora después se murió. Acuérdense que la vida es muy rica en circunstancias. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, gracias. Bueno, lo importante es que cuando vean que los padres o alguien le da la nuda propiedad a otra persona, ellos se reservan el usufructo para poder disponer del bien hasta el momento de su fallecimiento o hasta el tiempo, si en la transferencia de la nuda propiedad han puesto una fecha, o hasta el tiempo que caduca la fecha. ¿Se dan cuenta? Hay que verlo ya. Disculpe, profe. Sí, por favor. ¿Qué responsabilidad acarrea la nuda propiedad o es nula la No, la responsabilidad? nuda propiedad es nada más que el derecho a la disponibilidad jurídica. O sea, el que tiene la nuda propiedad puede regalarla, donarla, ¿se dan cuenta? Puede venderla. Lo que pasa es que está muy depreciada el precio de venta, porque el que compre no va a poder ni usarla ni obtener fruto. Va a tener que esperar a que fallezcan las personas que tienen el fruto o a que se venza el término por el cual se estableció el usufructo ese, ¿se dan cuenta? Entonces es una propiedad depreciada. Es una forma de defender los bienes, les aviso, ¿no? Porque cuando uno hace eso con los hijos, el bien queda, y si son varios hijos, cada hijo tiene un porcentaje en derechos y acciones del condominio de la nuda propiedad. Y resulta que eso vale todavía menos. Entonces dejan de ser interesantes para aquellos que quieran cobrarse con esas cosas. Son cosas prácticas de la vida del derecho. Muchas gracias. A ver, acá tengo uno que quiere entrar. Sí, está ahí. Bueno, eso era para explicarles rápido, porque ahora vamos a entrar a ver la diferencia entre derechos subjetivos y derechos objetivos. El derecho objetivo es el derecho impuesto por el Estado y el cual no lo pueden evitar. Por ejemplo, están casados y quieren divorciarse, la única forma de estar obligados a ir a un proceso de divorcio. Por más fácil que sea hoy, sigue siendo un proceso de divorcio. Ha tenido toda su historia en la sociedad. O sea, no pueden descasarse, digamos, por propia voluntad. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y existen los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos son facultades de uso voluntario. Por ejemplo, ustedes tienen derecho a desplazarse por todo el país. Nadie puede impedírselo. Ahora está reducido por la emergencia, pero tienen derecho a caminar. Pero si ustedes quieren cruzar una calle y viene un loco en un camión a toda velocidad, por más que tengan el derecho, les recomiendo que no la crucen, ¿se dan cuenta? Entonces, de uso voluntario, ¿cuándo lo ejerzo, cuándo no lo ejerzo? Esos son los derechos subjetivos. Muy bien. A ver, déjeme ver. Leen el apunte porque ahí hay otras cosas que ahora ni les tocan.
En los derechos subjetivos tenemos los derechos extrapatrimoniales y los derechos patrimoniales. ¿Qué quiere decir? Que hay derechos que están fuera del patrimonio sobre todo para los extraños, para los terceros a uno. Por ejemplo, el de los derechos de la personalidad, el derecho de familia, las relaciones de familia. Nadie puede de afuera entrar a afectar la relación entre padre e hijo. Eso únicamente se hace a través de una acción de Estado. Me dice acá alguien, sé que hay otro tipo de herederos voluntarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, hay muchos tipos de herederos. Estos son temas sucesorios, pero lo respondo rápido. Hay muchos tipos de herederos. Los legitimarios son aquellos, el muerto, porque para que haya una sucesión tiene que haber un muerto. Muy bien. Entonces, el muerto tiene legitimarios en primer lugar, que son los hijos, no importa que no sean del propio matrimonio, sino que él sea progenitor de esas personas. Los hijos y los padres. Esas son las personas que no pueden ser privadas de las proporciones de ley. Muy bien. Pero puede pasar que no tenga hijos. Y puede pasar que no tenga padre. Entonces, ¿a dónde van los bienes? Bueno, eso se llamaría herencia vacante. Pero lo puede resolver dejando un heredero por testamento. O nombrando a un heredero, mediante los mecanismos judiciales que corresponden, nombrando a una persona cualquiera como heredero de él. ¿Se dan cuenta? Después vienen los donatarios. Los donatarios son herederos, pero nada más que en el bien o en el conjunto de bienes que específicamente les haya quedado aclarado en un testamento. Nada más que en eso. No, los otros son herederos universales, atienden al todo, los padres y los hijos. Los padres son herederos de las personas cuando fallecen, ¿sí? Es raro encontrarlos, pero los hay. Hay casos donde pasa toda la fortuna. No sé si... Bueno, me avisan que va a terminar en 10 minutos la reunión. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Quedó respondida? El joven que me preguntó, ¿quedó respondida la pregunta? ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, profe, bien. Bueno, se ve que este otro ya no... Profe, era una consulta. ¿Sí? En el caso de que el muerto tuviese hijos, pero hizo un testamento dejándole sus cosas a otra persona, ¿estos hijos podrían de alguna manera reclamar lo que era del padre? Por supuesto que sí. Legitimarios los herederos, quiere decir que tienen derecho a la legítima. La legítima es la porción del patrimonio hereditable de la cual no pueden ser privados. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta el 1 de agosto, esa porción consistía en las 4/5 partes. O sea, en el 80% de los bienes del causante. Pero sobre el restante 20%, el causante podía donarlos, nombrar a otro heredero, dejarlo por testamento, lo que fuera. Hoy en día, desde el 1 de agosto del 2015, por la nueva legislación, es la tercera parte. O sea, el 66% es para los legitimarios. Y el otro 33% es de libre disponibilidad. Se llama porción disponible. Entonces, supongamos que hay un causante, los muertos se llaman causantes, porque son los causantes de todo el proceso sucesorio. Si hay un causante que ha donado, regalado, o sea, cuidado, no nos confundamos. Toda persona es propietaria en vida de sus propios bienes, puede venderlos, puede regalarlos inclusive. Lo que no puede hacer es eso, venderlos o regalarlos a los herederos legitimarios. ¿Por qué? Porque después van a venir otros problemas. Pero supongamos que una persona le ha regalado a otra la mitad de su herencia y tiene 3 herederos
los cuales tienen derecho al 67%. Entonces, si ese tercero al cual se le dieron las cosas es un extraño a la familia, o sea, no es un hijo, o no es un padre, viene algo que se llama acción de reducción. Viene la reducción de la cantidad donada a esa persona hasta completar la hijuela, hasta completar la legítima de los herederos legitimarios. O sea, hay una reducción en ese 16,66%, ¿se dan cuenta? Ahora, si ese beneficiario es un heredero legitimario, puede ser un hijo, puede ser un padre, entonces aparece otra acción que se llama la acción de colación, donde se colaciona todo en valor de tal forma que todos reciban igual cantidad. ¿Se dan cuenta? Menos la porción disponible. Son parecidas, pero no son iguales. ¿Se entiende? Sí, Joven, ¿quién me preguntó? sí, profe, ¿se entiende? Ah, perfecto. Ah, que les veo la voz muy lejos. Bueno, entonces, entre los derechos patrimoniales de los derechos subjetivos, o sea, los derechos patrimoniales básicamente son los apreciables en dinero. Tenemos derechos personales u obligaciones. Y después los derechos reales quiere decir, viene de res. Reales viene de res, y res quiere decir cosa en latín. Y los derechos intelectuales. Todos esos son derechos que se pueden transformar en dinero. Esos son el campo de los derechos subjetivos. Lean el apunte. Fíjense, acá se los muestro para que vean que está ahí. Y es una bolilla corta, una bolilla cortita. No se imaginan el tamaño que tiene esto cuando uno estudia derecho. Bueno, derechos personales reales, derechos... Cuando finalice la reunión nos volvemos a conectar. No, porque ya van a ser 2 tramos de 40 minutos. Y cuando finalice la reunión directamente nos vemos el martes que viene a las 5:30. Bien, gracias. De los derechos personales, por ejemplo, ¿se acuerdan que les había dicho que uno de los tipos de derechos subjetivos eran los derechos extrapatrimoniales, que están los derechos de la personalidad y los derechos de familia? Ahora hay otra clasificación. Las clasificaciones son horribles. Hay que leerlas para... Acuérdense siempre que la primera lectura es la que les deja bien los conceptos. Si van leyendo con calma y entendiendo. Les aviso que en derecho, parece psiquiatría, hay bibliotecas enteras escritas. Porque vienen las interpretaciones, vienen los modos de ver las cosas. El derecho siempre es territorial, o sea que el derecho en Uruguay puede ser diferente. Son muy parecidos, pero puede ser diferente. El derecho en Uganda es totalmente diferente, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, el derecho en Estados Unidos, fíjense que la gente habla de los condominios aquí, condominios allá, y no es lo mismo que el condominio aquí en Argentina. El derecho del condominio en Estados Unidos es lo que para nosotros es la propiedad horizontal, ¿se dan cuenta? El derecho de propiedad, el derecho real de propiedad horizontal. En cambio, el condominio es otra cosa, una cosa horrible, pero otra cosa. Derechos personales, los objetos inmediatos de la prestación. Elementos, son 3, sujeto activo, sujeto pasivo y prestación. Bueno, en este caso vamos a estar hablando de las obligaciones. O sea, cuando entre 2 personas, una se obliga respecto a la otra y recíprocamente la otra respecto a la primera. Por ejemplo, un préstamo en dinero. Uno va a deber la plata que le han prestado y este otro va a tener el derecho a que le devuelvan la plata. Esos son derechos subjetivos. Obligaciones. Obligación iuris. Sujeto pasivo, son 3, sujeto activo, sujeto pasivo y prestación. El sujeto activo es el que da, el que entrega la cosa, el pasivo el que la recibe, y la prestación es la materia objeto de esa dación de cosas. ¿Se dan cuenta? Son ilimitados en su género, no tienen límite, las partes pueden crearlo, o sea, todos podemos crear. Cuando ustedes van y le dicen a un compañero, toma, te presto este libro, están en todo el mundo del derecho, se llama contrato de...
contratos de comodato, porque en los préstamos existen los comodatos y los mutuos. El comodato no es fungible en los bienes. Fungible quiere decir que puede ser cambiado por otra cosa del mismo género y especie. Por ejemplo, en un mutuo, ustedes prestan plata, dinero, y les van a devolver dinero, pero no les van a devolver el mismo billete, el mismo número, ¿se dan cuenta? Sino otra cosa que es equivalente en género y especie. Si ustedes prestan 10 ovejas, al cabo del tiempo que hayan convenido, les van a devolver 10 ovejas, pero no van a ser las mismas ovejas, ¿se dan cuenta? Tiene que ser la misma calidad en género y especie de cosas. Eso quiere decir fungibilidad. Pero los mutuos, los comodatos no admiten la fungibilidad. Imagínense, se los hago ridículo para que caigan en cuenta. Que ustedes le prestan a un amigo para una exposición un cuadro de Van Gogh, original. Termina la exposición y viene el otro y le dice, mira, se me quemó el cuadro porque hubo un accidente, así que agarré y te pinté yo un cuadro como era el de Van Gogh y acá te lo devuelvo. No, no va la cosa. Hay que devolver la misma cosa, exactamente la misma cosa. Esos son los comodatos. Entonces, cuando ustedes le prestan a un libro a un compañero, él queda obligado, si se lo prestan, estamos hablando de un comodato. Si se lo regalan es otra cosa, es una donación. Él tiene que devolverles el mismo libro y aproximadamente en el mismo estado en que se lo han prestado, salvo el deterioro que hubiera podido parecer por el mismo uso. O sea, si ustedes le prestan un libro de análisis matemático de Piskunov, no les puede devolver la Caperucita Roja, ¿se dan cuenta? No, por más que sea un libro y sea del mismo género y la misma especie, no, no es lo mismo. Tiene que ser la misma cosa. Esas son las diferencias de comodato y mutuo. ¿Querés hablar? Entonces, estábamos que esos son los derechos personales. Cuando